Un tema que vamos a conversar con ustedes más adelante. Por ahora nos centramos, como les anunciábamos antes de la pausa, en Bolivia. Es noticia Bolivia en medio de este complejo escenario, en el marco de un golpe de Estado que tiene distintas aristas. Ahora todo centrado en lo que serán las elecciones del próximo 3 de mayo. Para ello nos acompaña Gabriel Villalba, analista geopolítico desde La Paz en Bolivia. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, contento de estar una vez más en Telesur compartiendo con toda la patria grande y para analizar toda la vorágine política, coyuntural de mi querida Bolivia. Así que pues presto a compartir con todos ustedes. Gracias. Nos preguntábamos en los titulares, aquí en Noticia, para entrar con el análisis. La Organización de Estados Americanos fue fundamental, dio la estocada final a lo que significó el golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales. Ahora va por más, ¿ahora por qué va? Mira, hay que realizar un análisis histórico de por qué se funda la Organización de Estados Americanos. Y la Organización de Estados Americanos se funda precisamente en respuesta a la Revolución Cubana en el continente y se constituye como un órgano de gendarmería continental desde Estados Unidos, bajo el tinte diplomático, ¿no? Si entendemos bien esta figura histórica de la OEA, podemos entender que se ha caracterizado por ser el Ministerio de Colonias de Estados Unidos históricamente. Si revisamos la doctrina Monroe, si revisamos la geopolítica de dominación imperial de la gran isla americana, nos damos cuenta que la OEA ha jugado papeles fundamentales en Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia. Si entendemos esa y analizamos desde esa perspectiva histórica, también tenemos que hacer una autocrítica al gobierno del presidente Evo Morales, ya que fue como si hubiéramos confiado que nuestro mayor enemigo, la OEA, nos diera la estocada final, ¿no? Fue muy ingenua la decisión política de creer que la OEA iba a emitir un análisis estrictamente técnico cuando se refirió a las elecciones del 2019 en Bolivia. Emitió un criterio estrictamente político, nada técnico, ¿no? Propio de una organización que precisamente vela por esos intereses norteamericanos en la región. La OEA va a ser y es un brazo operativo de Estados Unidos y precisamente está montando lo que yo me animaría a decir un verdadero fraude electoral en las próximas elecciones de este año, del 2020, del 3 de mayo en Bolivia, ¿no? Creo que va por eso. Respondiendo categóricamente a tu pregunta, están asesorando todo el andamiaje electoral para que precisamente el movimiento al socialismo, una vez después de ser deslegitimado a través de los medios hegemónicos de comunicación y toda la parafernalia que se ha construido de satanización al movimiento al socialismo, pues intentan darle la estocada final electoral. Ya lo han hecho dividiendo al movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ahora lo intentan hacer electoralmente y la OEA y también Estados Unidos va a jugar un rol fundamental para lo que yo me animaría a decir un intento de fraude real en Bolivia, comandado por la OEA. ¿Quiere decir entonces que las perspectivas de cara a un proceso electoral en donde el movimiento al socialismo pueda competir en igualdad de condiciones, alejado de la realidad? Totalmente, exacto. Pasa que el gobierno de facto, desde que ingresó y tomó el gobierno por asalto, tomó este Estado por asalto, ha instaurado un terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado que tiene instituciones estatales como la policía, Ministerio Público, Ejecutivo, Legislativo, ha dividido a la bancada mayoritaria del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha comprado a una legisladora como es Eva Copa, ha dividido al MAS y pues ha construido toda la hegemonía, se podría decir, golpista que está legitimando este actual golpe de Estado, ¿no? A través de los medios hegemónicos de comunicación, ya lo dijimos, a través de las instituciones que se presentan democráticas, entre comillas, y a través de toda la narrativa que se ha ido gestando no desde el año pasado, sino desde el 2016, desde el 21 de febrero del 2016. ¿Por qué se intenta satanizar el movimiento al socialismo? Porque el movimiento al socialismo sigue siendo la principal fuerza mayoritaria del país, en términos políticos y en términos de estructura política, ¿no? Es por eso que intentan satanizar, es por eso que se usa regularmente acá en Bolivia el término de sedicioso, terrorista, incitador a la violencia para
acallar a todos los líderes sociales, fundamentalmente destruir al movimiento al socialismo, y pues no estamos en igualdad de condiciones. Hay que ser realistas en torno a esto, ¿no? Las próximas elecciones que se den en Bolivia este año, pues no están en igualdad de condiciones. Las diferentes facciones neoliberales de partidos intentan hacer una nueva juntucha, se dice comúnmente acá, pero es una coalición de partidos que ya se han unido, ya se han articulado para gestar este golpe de Estado. Una vez articulados para derrocar al presidente Evo Morales, darle este golpe de Estado, este golpe cívico, policial, militar, ahora están dispersas y se las ve como facciones que solamente se han podido juntar, solamente han podido combinar sus fuerzas políticas para tumbar a Evo Morales, pero no pueden cohesionarse para proponerle al país un nuevo proyecto de Estado, un nuevo proyecto de Bolivia, un nuevo proyecto de Agenda 2025, por ejemplo. No tienen eso, ¿no? Y lo que caracteriza a estas organizaciones es que tampoco se van a poder aglutinar. Se han aglutinado, sí, para tumbar a Evo Morales, pero no se aglutinan para formar un proyecto político. Y lo que ellos están apuntando es a generar una posible segunda vuelta. El movimiento al socialismo en las próximas elecciones puede que, si viramos en este fraude electoral, saquemos una mayoría legislativa, pero en una segunda vuelta, en una eventual segunda vuelta, las diferentes fuerzas opositoras neoliberales se van a articular en una nueva megacoalición, reeditando las megacoaliciones de la época neoliberal de nuestro país, y pues van a articular nuevamente lo que ahora están tratando de generar, ¿no? Un ejecutivo autoritario, un terrorismo de Estado brutal que persigue y castiga a los que piensan diferente. ¿Y quién crees que sea el candidato de la derecha, el candidato de Estados Unidos? Hasta ahora 3 aspirantes, bien nos lo contaba Freddy Morales, precisamente allí es donde te encuentras en nuestra corresponsalía. ¿Quién crees que es el señalado por el Departamento de Estado de Estados Unidos? Hay que también hacer énfasis en el hecho de que se han restablecido las relaciones diplomáticas plenas entre Bolivia y los Estados Unidos. A través de este restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas, se ha mandado una especie de asesoría electoral desde Estados Unidos para asesorar, dicen ellos, el proceso electoral que se va a desarrollar este año en Bolivia. A través de ese aparato electoral se han gestado diferentes candidatos. Se les ha jalado las orejas a Pumari y Luis Fernando Camacho para que vuelvan a rearticular eso que gestaron, entre comillas, una agrupación ciudadana, ¿no? Los pititas y todos esos movimientos, entre comillas, ciudadanos, entre comillas, apolíticos, que le han dado el golpe de Estado al presidente Evo Morales. Yo creo que esos dos candidatos son fundamentalmente la apuesta del gobierno norteamericano. No dejo de lado a Carlos Mesa, que también va a ir, se va a postular en estas elecciones. Tuto Quiroga, que el día de hoy ha anunciado su candidatura. A ellos no les importa mucho la cantidad de votos que van a obtener. Lo que les importa es restarle votos al movimiento al socialismo, porque en una eventual segunda vuelta, igual todas estas facciones derechosas, neoliberales, de orden fascistoide, se van a juntar, reeditando una nueva mega coalición y pues nuevamente hacer gobierno ejecutivo y tratar de disputar el control político en el legislativo, ¿no? Creo que están apostando por cuadros como Luis Fernando Camacho y Pumari, pero también satélites muy importantes que ya han desarrollado trabajo político todos estos años, como Tuto Quiroga y como Carlos de Mesa. De hecho, revisando el cargo que le da el gobierno de facto a Tuto Quiroga, del representante internacional de los golpistas, el aspirante, el candidato del gobierno de Estados Unidos, ¿crees que iría por ahí? Sí, Tuto Quiroga siempre se ha caracterizado por estar vinculado al gobierno norteamericano. De hecho, cuando sustituyó al general Banzer, se reunió muy orgulloso con George Bush allá en Estados Unidos. Además, Tuto Quiroga fue el principal impulsor de que la OEA verifique el proceso electoral boliviano, ¿no? Ahí podemos ver, en una perspectiva histórica, los intereses que tenía Tuto Quiroga con Norteamérica, los intereses que tenía Tuto Quiroga con
esta validación de la OEA al anterior proceso electoral y pues también el nombramiento de la presidenta de facto Yanine Áñez hacia este personaje. Es siempre un operador del Departamento de Estado de Estados Unidos y siempre se ha caracterizado por eso. Acá en Bolivia se lo conoce por eso y bueno, ahora es una pieza clave que está sumando en este gobierno de facto, sumando entre comillas, ¿no?, todas las barbaridades que están haciendo acá en el país. Sí. Y pues también es clave recalcar el papel de terror que está infundiendo el llamado por su jefe político Bolas, en esas palabras se referían a él, ahora ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que pues también ha gestado alianzas estratégicas, por ejemplo, con el Departamento de Estado de Estados Unidos y también con cuerpos de inteligencia de Israel, ya que Bolivia ha desarrollado una política internacional soberana todos estos años, 14 años con Evo Morales, pero entra el gobierno de facto y restablecen relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Israel, los dos países del mundo que han violado todos los tratados de derechos humanos, es decir, tampoco han ratificado ningún tratado sobre derechos humanos en el mundo, y con esos países es con los que nosotros nos estamos volviendo a relacionar en una degradación de nuestra política internacional soberana. Me queda algo por preguntarte, Gabriel, volviendo al tema de lo sucedido hoy, este encuentro entre el presidente de la Cámara de Diputados con los 3 encargados de comenzar este proceso de esta misión electoral de la OEA. Internamente, ¿qué es lo que ha pasado con el MAS en el Congreso en general, en ambas cámaras? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo se ha llegado a fracturar de tal manera? ¿Qué es lo que ha pasado? Han sido muy hábiles, y en eso hay que ser categórico, el gobierno de facto en instaurar y desmembrar a las facciones más duras del movimiento al socialismo. En determinado momento las organizaciones sociales reaccionaron tardíamente a el golpe que se le dio a Evo Morales. Aún así, cuando la reacción tardía de las organizaciones sociales, se gestó un movimiento popular que todavía reclamaba esa mayoría que se había ganado en las elecciones del 2014, esa mayoría parlamentaria del movimiento al socialismo. Si se hubiera tenido una cohesión política desde el movimiento al socialismo, en este momento la mayor fuerza mayoritaria, que es el movimiento al socialismo en la Asamblea, estaría pues con un presidente, por ejemplo, Adriana Salvatierra, si Adriana Salvatierra no hubiera renunciado, ¿no? Hubiéramos respaldado todas las organizaciones sociales, ese proyecto político con el movimiento al socialismo aún a la cabeza, en un gobierno transitorio, digamos. Pero han sido muy hábiles los medios del actual gobierno de facto, también muy hábiles los operadores políticos de Yanine Áñez para instaurar en el sentido común de la gente el hecho de que los masistas son violentos, los masistas no quieren la pacificación del país, los militantes del movimiento al socialismo quieren la confrontación entre bolivianos, quieren la guerra, nos han inventado guerrilleros de las FARC. Por poco ya hacen revivir al Che Guevara para ponerlo ahí, decir el Che Guevara está manejando los grupos del movimiento al socialismo. Están realizando esa clase de ejercicios muy bien articulados y muy bien asesorados para instaurar en el sentido común de la gente el hecho de defenestrar totalmente al movimiento al socialismo. Y esto ha calado en el propio movimiento al socialismo, que se han generado dos facciones. Una facción, quiero decir ingenua, por no decir vendida, estoy en esa discrepancia aún, de Eva Copa, que ha legitimado el gobierno de facto a través de las reuniones que ha sostenido con la presidenta de facto Yanine Áñez, y no es casual que a Eva Copa se le esté promocionando desde el gobierno. En todos los medios de comunicación, prensa escrita y prensa radial y televisiva, vas a ver a Eva Copa con dádivas de este gobierno. Es este gobierno de facto el que está diciendo Eva Copa del movimiento al socialismo debiera ser la mejor candidata del MAS. Entonces, que tu enemigo te esté tirando flores, pues algo raro hay ahí, ¿no? Nos hace sospechar de que también ha causado mucho repudio el hecho de que Eva Copa legitime este gobierno de facto. Por otro lado, hay otras facciones más del núcleo duro del movimiento al socialismo, encabezadas por la diputada Sonia Brito, por ejemplo, presidenta del Comité de Derechos Humanos, que ha alzado la voz, una de las únicas que ha alzado la voz por la violación de los derechos humanos que se han cometido en las masacres de Sencata, en las masacres de Sacaba, en las masacres de Montero, los grupos armados civiles, paramilitares que están operando de forma conjunta con la policía, inteligencia de la policía e inteligencia de los militares, pues
yo creo que el movimiento al socialismo tiene que volver a regenerarse como empezó el 2006, perdón, y mucho antes. En esas épocas no teníamos ministerios, no teníamos ministros, no teníamos viceministros, no teníamos alcaldes, teníamos unos pocos diputados. Evo Morales era recién diputado. Creo que tenemos que volver a regenerar un movimiento al socialismo desde sus orígenes, pero con una renovación del sujeto histórico y político. Y pues ese es el desafío que tiene el movimiento al socialismo. No quiero creer que ese ejercicio nos tome otros 5 años, ¿no? Espero que seamos más ágiles en la construcción política, la reconfiguración política y podamos disputar, aunque en condiciones adversas, en estas elecciones para volver a ser gobierno con el movimiento del socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos, ¿no? Pero sí. El cauce natural y todo lo que está aconteciendo nos está indicando que puede que se reconfigure el neoliberalismo y tenga 5 años más de gobierno, ¿no? Ganando en segunda vuelta. Esos 5 años le servirán al MAS para replantear todo lo que hemos hecho mal este tiempo. En todo caso, Gabriel, el tiempo pasa muy rápido y son solamente 4 meses para avanzar. Si es ese realmente el camino que tienen por delante, que así lo asumen y no comienzan a buscar candidatos a través de otras vías. Veremos lo que sucede. Gabriel, gracias, muy buenas noches, gracias por este análisis. Sí. Gracias a ti, un placer. Un placer, muy buenas noches. Así nos vamos a una pausa en esta emisión.